La muerte de Jesucristo no es tan simple como crees. Muchos cristianos solo saben que Jesús fue clavado en la cruz y sufrió hasta su muerte. Sin embargo, inmediatamente después de la muerte de Dios, ocurrieron muchos eventos sobrenaturales que ningún científico pudo explicar. La muerte de Jesucristo provocó un terremoto tan grande que destruyó todas las tumbas de piedra sólida. Cientos, miles de cadáveres en las profundidades del subsuelo volvieron a la vida tan pronto como Dios murió. Estos son solo dos de los innumerables eventos misteriosos que sucedieron después de la muerte de Jesucristo. Te contaré 5 cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús en la Biblia ahora mismo y cómo su muerte afecta la historia humana. Este video lo ayudará a comprender mejor la muerte de Jesucristo y le brindará información muy útil sobre el impacto de la muerte de Jesucristo. Por favor, mira este video hasta el final porque los milagros de Dios y su sacrificio definitivamente te sorprenderán mucho y tocarán tu corazón. Número 1. Hubo un terremoto. San Mateo Apóstoles describió un extraño terremoto justo después de la muerte de Jesús. Hubo una respuesta de la creación después de la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y la roca se partió. La propia naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo afirma primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, 52 y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, 53 y saliendo de los sepulcros. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. 54 el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. Se asustaron mucho, y dijeron, en verdad este era Hijo de Dios. Mateo 51 a 54. Este lenguaje implica que se trata de una reacción terrenal significativa a los acontecimientos divinos en la cruz. Nadie puede explicar por qué hubo un gran terremoto justo después de la muerte de Jesucristo. Este es simplemente el milagro del mandato de Dios, la compasión que tiene por su Hijo que ha sufrido dolor y humillación en este mundo. Los terremotos pueden dañar las tumbas, ya que fueron talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solamente puede atribuirse a la acción directa de Dios. Él está detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra sobre una importante falla sísmica. Un terremoto no sería un evento inusual, sino combinado con rocas que llevarían a la apertura de tumbas. Es otro testamento significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto será testigo de un evento divino aún más relevante. Los terremotos en la Biblia suelen ir acompañados de una revelación divina o de un acto único de Dios. Cuando Dios se apareció a Moisés en el Sinaí para darle su ley, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía con violencia. Éxodo 19:18. Warren Wiersbe conecta el terremoto ocurrido durante la muerte de Jesús con el evento del Sinaí, sugiriendo que el terremoto en el Calvario significó que las demandas de la ley se cumplieron en Cristo. Otros eruditos han notado la conexión entre el terremoto que partió la roca durante la muerte de Jesús y la rotura de la cortina del templo. Stuart Weber escribió que el terremoto reflejó la inmensidad de la revolución trascendental que acababa de tener lugar al romperse el telón. Comentario Holman del Nuevo Testamento. Número 2. Las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. Mateo luego registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 a 53. La apertura de las tumbas probablemente se habría producido como consecuencia del terremoto. El milagro fue la resurrección de muchos santos de entre los muertos. Estos habrían sido santos del Antiguo Testamento.
Estas resurrecciones demuestran la victoria de Jesús sobre la muerte. Son un anticipo de lo que vendrá al final de los tiempos, cuya resurrección final Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ver también 1 Cioar 15, 20-23. Por lo tanto, simbolizan la esperanza que todos los creyentes tienen debido a la muerte y resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús. El registro único que Mateo hace de estos acontecimientos enfatiza la victoria sobre la muerte que logra el sacrificio de Jesús en la cruz. A los que resucitaron se les describe como aquellos que se habían quedado dormidos. Un modismo común en el Nuevo Testamento para alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está seguro. Al igual que el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén fue un testimonio sorprendente de la obra de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición ante la gente en Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo acerca de que Jesús es el primer fruto de los muertos 1 Corintios 15, 20-23. Pero ahora, como realmente son las cosas, Cristo ciertamente resucitó de entre los muertos y se convirtió en el primer fruto que es el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de los que han dormido en la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden de Cristo, primicias, luego los que sean de Cristo en su venida resucitarán con cuerpos inmortales incorruptibles. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar. Por la muerte de Jesús, ha llegado un nuevo día. Un día en que la muerte fue vencida por la muerte. Se hizo posible la resurrección a la vida eterna. Pero tenga en cuenta que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas se levantaron y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchas personas. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron nuevamente o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon afirmó que los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas sí respondieron. Las rocas estaban divididas. No murió por las rocas, pero las rocas eran más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Se entiende mejor que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado. Y luego el día en que se reveló resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que trajo de vuelta a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporcionó mucha información y no nos enteramos de este suceso por ninguna otra fuente. Número 3. El velo del templo se rasgó en dos. En el momento en que Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 38 Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. 39 Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Marcos 15, 37-39. Mateo 27, 50-51. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús volvió a clamar con voz fuerte y agonizante y entregó voluntariamente su espíritu, despidiendo la soberanía y liberando su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. Y al momento,
el velo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que cubría el templo estaba rasgado en dos lugares. El velo era lo único en el templo que diferenciaba la zona sagrada de la parte santísima del templo. Fue una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6:7 dice que en los días de la iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. Probablemente, también fue así como el velo rasgado se hizo de conocimiento común. Hebreos 9:1-9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo al sitio terrenal de la presencia de Dios del resto del templo donde habitan los hombres. Hebreo capítulo 9:1-3 Efectivamente, el primer pacto tenía regulaciones para el culto divino y el santuario terrenal. En la sección exterior o primera se levantaba una tienda sagrada, que era el candelero y la mesa con su pan consagrado. A esto se le llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda, conocida como el lugar santísimo. El libro del Éxodo enseña que este velo grueso estaba hecho de material escarlata, azul, púrpura y lino retorcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior y como creyentes en su obra consumada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar al sitio santísimo a través de él. Hebreos 10:19-20 días tenemos la confianza de entrar al espacio santísimo por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo, abierto para nosotros a través del velo que es su cuerpo. Al contemplar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, tal como Él estaba rasgando el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el uso del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace que los humanos sean indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentaba una vez al año, más allá de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente. Esta fue una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no puede ser expiado ni erradicado mediante meros sacrificios de animales. Por lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que separaban a Dios y a las personas fueron destruidas y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4:14-6. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firmemente nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, Él no pecó. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude en nuestro momento de necesidad. El cuerpo de Jesús fue rasgado y también el velo, cada uno de los cuales significa que ahora podemos acercarnos a Dios con valentía. Tenemos un sumo sacerdote que preside los atrios celestiales para garantizar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos salas principales del templo fue rasgada por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada de temblores masivos en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y quien la hizo. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. En el momento en que Jesús murió y su alma abandonó su cuerpo, el cielo donde fue crucificado de repente se cubrió de oscuridad. Esta es la señal de Dios del momento en que Jesucristo completó su misión de salvar a la humanidad. Todos los primeros apóstoles de Dios presentes en el lugar de su crucifixión describieron cómo la oscuridad cubrió el cielo cuando Jesucristo murió. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron, tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23,
44-46. Mateo 27 horas y 45 minutos y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora se cumplió la escritura. Amós 8:9 Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecer la tierra a plena luz del día. Muchas veces a Cristo le pidieron una señal del cielo. Y ahora la tenían, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. A estas alturas de la tarde sería el mediodía y la oscuridad continuaría hasta la hora 9, que serían las 3. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante porque la luna estaba llena, no pudo haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solamente provocó esta oscuridad, sino que el conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Phlegon también menciona un terremoto, lo que alinea estrechamente su historia con el registro sagrado. La criatura no pudo mancillar el error ante su creador. Por eso, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que se produce en un momento tan crítico puede significar varias cosas. En primer lugar, en la antigüedad la oscuridad se asociaba con el duelo. La oscuridad también estaba asociada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era una señal del juicio de Dios. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos del pueblo de Dios que habían dormido en la muerte fueron resucitados y saliendo de los sepulcros. Después de su resurrección, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Mateo 27, 52, 53 Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Número 5. El soldado que supervisó la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Entonces el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se asustaron y se llenaron de temor, y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho, y dijeron, en verdad este era Hijo de Dios. Mateo 27, 53, 54. Era trabajo de un centurión garantizar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente, estaba a cargo de 100 soldados en el momento de una crucifixión. Era un soldado de carrera, cuyo coraje e inteligencia lo ayudaron a ascender en las filas. Sería un soldado del más alto nivel. Asimismo, necesitaría ser frío y eficiente para tener éxito en este puesto. Este hombre debía seguir las órdenes de sus superiores. La escena de la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un centurión romano endurecido reconoció que se trataba del Hijo de Dios. Esta comprensión significó que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debió tener una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. No eran las palabras susurradas de un recluta asustado ni las palabras temblorosas de un recluta fácilmente manipulable. Eran las conclusiones a las que llegó un veterano avesado. Un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y fue el responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión era muy consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que crucificaron a Jesús por blasfemia. Su comandante en jefe Poncio Pilato había confirmado la condena de Jesús por hacer esta afirmación. Pero rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué?
Debido a que los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores, aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué es lo que vio? Varias escenas de los acontecimientos del juicio de reposo y la crucifixión de Jesús se combinaron en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que se vio obligado a soportar a manos de sus compatriotas durante el arresto y los juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Uno podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la turba de linchamiento que exigía su sangre, como una oveja silenciosa antes de su matanza. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré? Entonces, ¿con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Marcos 15, 11-15. Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó un marabú y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó a sus soldados para que lo crucificaran. Su preocupación era el perdón de ellos, no su fuga. La misericordia de Jesús hacia el pueblo que lo rechazó y los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, Jesús dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Dividiendo sus vestiduras entre sí, el pueblo se quedó mirando, pero hasta los gobernantes se burlaban de él diciendo que él salvaba a otros. Que se salve a sí mismo si él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido. También los soldados se burlaron de él, acercándose y ofreciéndole vinagre cruelmente y diciendo sarcásticamente, si eres el rey de los judíos, sálvate. Ahora también había una inscripción encima de él. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que fueron ahorcados lo despotricó diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. Mientras jugaban por las pertenencias de Jesús, la preocupación de Jesús era su perdón, no su fuga. ¡Qué declaración tan poderosa! Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos. Echando suertes, y sentados, le custodiaban allí. Mateo 27, 35-36. Y cuando le crucificaron, repartieron entre ellos sus vestidos echando suertes, y luego se sentaron allí. Comenzaron a vigilarlo para prevenir cualquier intento de rescate. Si todo esto no le convenció, vio algo más que la respuesta de la creación. El centurión quedó impactado al presenciar un evento tan dramático durante las horas finales de Cristo. Especialmente porque nunca antes había visto algo así. Tuvo un impacto casi inconmensurable en él. El centurión vio, escuchó y sintió todos los acontecimientos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban muy asustados, incluso si el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo ahora que estaban experimentando puro terror. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado allí lo que conmueve los corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado de carrera de Death to Life. Un viejo refrán dice que el suelo siempre está llano al pie de la cruz. Así fue en el siglo I y todavía lo es hoy. Al pie de la cruz es donde todos son pobres y rica encuentra un terreno nivelado para arrodillarse y abrazar a Cristo que murió por ellos. En verdad, este es el Hijo de Dios. Escuchamos y creemos que el viaje no debe terminar ahí. Deberíamos tener pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente a quien nos amó y se entregó por nosotros.
Uno no puede dejar de preguntarse cómo el encuentro con Jesús afectó la vida de los soldados. ¿Se hicieron cristianos? El comentario del púlpito informa la tradición de que el nombre del centurión era Anelos y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús. Predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo tradición, no sabemos si esto sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya tomó la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora te toca a ti. Jesús dio su vida para que nosotros recuperáramos la nuestra. Murió por nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solamente agradó a su Padre, sino que también nos ganó un premio como sustitutos de la humanidad. Jesús sufrió la retirada de la comunión del Padre. Por terrible que fuera esto, cumplió el bueno y amoroso plan de redención de Dios. Otros consideran que esto es un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Todos estos son eventos únicos que testifican uniformemente de los actos únicos de Dios en la historia humana. Son extraordinarios testimonios sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. La muerte de Jesucristo ha tenido un enorme impacto en la historia de la humanidad. Su partida marcó la finalización de la redención de la humanidad por parte de Dios. La vida y la muerte de Jesucristo son ofrendas a Dios Padre. Murió por los pecados del hombre. Cuando murió en la cruz, quitó todos los pecados humanos para que todos podamos ir al cielo y reunirnos con Dios. El amor infinito que Dios tiene por los humanos y su noble sacrificio es por lo que debemos estar eternamente agradecidos. Y cuando regrese nuevamente a la tierra, nos juzgará a todos según lo que hayamos hecho. Por lo tanto, se debe mantener un alma pura y un corazón lleno del amor de Dios día a día para que todos podamos ir al nuevo cielo con Jesús en el día del juicio final. Espero que sigas viendo mi canal para que puedas estar cada vez más cerca de Jesucristo y de Dios Padre. Si encuentra valiosos nuestros videos, siga mi canal y active la campana de notificación para no perderse ninguno de mis últimos videos. Gracias y que Dios los bendiga.